editor desde hace 40 años en circunstancias peculiares, porque primero simultáneamente con el trabajo como abogado, después como editor, después como preso político por editor, después como editor exiliado, después como director de Radio Belgrano en los comienzos de la democracia, y finalmente desde el 87 editor solamente y muy contento. Yo soy Cookie Miller, en realidad Ana María Miller, pero nadie me conoce por ese nombre ni yo me identifico. Yo soy Cookie Miller, mendocina, economista, editora desde hace 37 años, pareja de mi socio Daniel Divinsky, mamá de Emilio y abuela de Iván. Daniel Divinsky, como ya te digo, es mi pareja desde hace 37 años. Se inició conjuntamente la pareja con la editorial. Es abogado y somos los dos apasionados por nuestro trabajo. Yo había empezado a trabajar haciendo libros en el Centro de Estudiantes de Derecho. El centro publicaba una colección que se llama Cuadernos del Centro de Derecho. Había dos centros de estudiantes de Derecho. Uno que era el Gorila, que se llamaba Centro de Estudiantes de Derecho, y otro que era el Progresista, que se llamaba Centro de Derecho y Ciencias Sociales. Y entonces allí se publicaba desde tiempo atrás una colección de cuadernos, que eran libritos de 64 páginas o 128, no muy grandes, que tenían básicamente los chismes de los profesores que todavía no habían escrito un libro y tenían algún tema que los inquietaba especialmente y sobre el que siempre preguntaban en los exámenes y que no había forma de estudiarlo porque no había dónde estuviera tratado. Y entonces esa colección la había empezado antes de nosotros algún otro compañero, que cuando se fueron recibiendo la heredó alguien que después fue bastante notorio por otras cosas, que es Rafael Sayeg, un abogado que asesinaron, era el director de la colección y me ofreció ser el subdirector. La colección la financiaba una editorial jurídica, la editorial Perrot, que tenía sede en la facultad, y nos permitía mechar cada tantos libros de estos de tema jurídico, uno de cada 5, uno de cada 7, poníamos un libro que nos interesaba políticamente. Cuando Jorge Álvarez decide poner su editorial, y entonces todos lo sentimos como una empresa político-cultural que nos concernía, él tenía muy poca plata, siguió teniendo muy poca plata, y hacíamos todo para él gratis. Yo ejercía la profesión de abogado, que es una de las cosas más lamentables que se pueden ejercer para ganarse la vida, y estudiaba en la Facultad de Filosofía un curso para graduados de Sociología, que eran 10 materias que realmente eran muy apasionantes. Cursé varias, tuve profesores memorables como Tulio Alperindongui, Eliseo Verón, Murmis, y llegó el 66, la noche de los bastones largos, la intervención de la universidad y la renuncia de todos los profesores. Y entonces me quedé sin fin en la vida, porque una cosa era trabajar y otra cosa lo que estaba haciendo allí. Y entonces Álvarez dijo, ¿y por qué no pones una librería? Entonces con mi socio jurídico, un abogado al que le gustaba la profesión mucho más que a mí, que fue realmente el causante de que nos ganáramos la vida como abogados con las 3P del joven abogado, putas, parientes y pobres, que son los clientes de los abogados jóvenes normalmente, y empezamos a ver locales, en Caballito, en Flores, y lo que podíamos juntar no alcanzaba para la llave que pedían por un local mediano que se pudiera utilizar. Y entonces Álvarez dijo, bueno, ¿por qué con lo que ustedes juntaron no compran unos derechos? Yo aporto mi crédito, porque en aquella época, en el 66, Álvarez tenía crédito porque la editorial andaba muy bien, y ponemos una editorial en sociedad. Bueno, pero mira, lo que juntamos son $300, 150 que había aportado mi padre y 150 que había aportado el padre de mi socio, que no era un gran capital aún en ese momento. Y entonces dijo, bueno, con eso alcanza. Compramos 3 o 4 derechos de autor con anticipos de $70. El primero, Adén Arabia de Paul Nizan, un intelectual francés
de izquierda, muy amigo de Sartre. Adén Arabia es un libro proverbial sobre una experiencia de juventud, del cual aún los muchos que no lo han leído recuerdan la frase con la que comienza: yo tenía 20 años y no permitiré que nadie diga que es la edad más hermosa de la vida, que es una frase que ha sido repetida hasta el aburrimiento, pero que sigue siendo muy reveladora. Es la experiencia de un joven francés intelectual que va a buscar la revolución, el futuro en Yemen, ¿no? Que es lo que era Adén. Y compramos ese derecho, compramos el derecho de una antología poética de Georges Brassens, que a mí me gustaba muchísimo, que había hecho Pauvert, y que había que encontrarle un traductor porque no era fácil. Creo que le dimos un anticipo del equivalente de 20 o 30 dólares a David Viñas por una novela de juventud que se llamaba Los años despiadados, porque la idea era armar un catálogo con autores que luego se hicieron famosos, con libros que estaban descatalogados, pero como para demostrar cierta solidez, y entonces esta era una buena posibilidad. Y otro libro que compramos, una idea brillante de Álvarez, dijo que el Servicio de Informaciones de los Estados Unidos estaba pendiente de todas las empresas que se abrían en el rubro cultural, que si se publicaba algún autor norteamericano, uno quedaba provisoriamente inscripto en el rubro de amigos y entonces por lo menos sometido al escrutinio o a la posibilidad de persecución. Entonces compramos un libro que se llamaba 4 teorías sobre la prensa, de 2 sociólogos, Siebert y Peterson, que realmente lo compramos casi a libro cerrado, pero por 30, 40 dólares, un anticipo ridículo. Cuando lo leí yo en inglés, descubrí que el cuarto de los capítulos, que trataba sobre la prensa en el mundo comunista, era siniestro, de un macartismo imposible, y entonces lo que hicimos fue directamente podarlo, y el libro terminó llamándose 3 teorías sobre la prensa en el mundo capitalista. La editorial la crea él. Yo jamás pensé en ser editora. No entraba en mis planes. Yo me recibí de licenciada en Economía y en realidad, como cualquier chica joven recién recibida, lo que pretendía era ejercer mi carrera. Como había iniciado una relación algo más que amistosa con Daniel, y la editorial era un par de biblioratos en su estudio jurídico, porque en ese momento él ejercía de abogado, me ofrecí voluntariamente a ordenarle los papeles y a estructurarle un poco en carpetas lo que era la editorial en ese momento. Una situación fortuita que, es decir, sabiendo, la persona que hacía de intermediaria en aquel entonces se llamaba tenedor de libros, que era el que llevaba los asientos contables, sabiendo que yo entendía de números y él no, aunque estaba ahí voluntariamente de colaboradora, me pidió que lo fuera a ver al contador de la editorial, que quería hablar conmigo. Yo dije, ¿por qué conmigo? Y porque usted entiende de esto. Entonces voy a verlo al contador y me dice, Cookie, la editorial está prácticamente quebrada. Es decir, no, la situación económica no da para más. Ah. Entonces no me dejó pensar mucho y me dice, ¿y qué piensa hacer? Tampoco tuve tiempo de pensar porque yo tengo que saber lo que hacer. Pero le contesté simplemente salvarla. Y me fui. En el 70. Es donde yo empiezo a trabajar en la editorial. La primera prohibición fue la última, porque es la prohibición del libro infantil 5 dedos, que se produce, que nos enteramos los primeros días de febrero del 77, la tomamos como una prohibición más de las tantas que había, sin darnos cuenta que los fundamentos del decreto eran diferentes y que la difusión que se le dio era realmente muy distinta, porque sus fundamentos, en los cuales decía, no recuerdo textualmente, pero que era el típico libro de los que se usaban para preparar a la niñez para el accionar subversivo,
era más fuerte que los fundamentos de otros decretos de prohibición. Debí haber sospechado que las consecuencias iban a ser más graves y no me di cuenta y obré con la misma ingenuidad que había sido eficaz con la prohibición de Onganía. Redacté un recurso de amparo, considerando un disparate la prohibición. El abogado administrativista que me lo había firmado junto conmigo la vez pasada no quiso firmarlo y se disculpó por no hacerlo. Y yo, como un idiota, fui y presenté el recurso como si nada. Y lo que siguió a eso fue una medida política directa, es decir, un decreto disponiendo la puesta a disposición del Poder Ejecutivo de Cookie Miller, Daniel Divinsky y Amelia Anois, que era la directora de la colección donde el libro estaba, que era la mujer de Roa Bastos en ese momento, pero ellos ya estaban viviendo en París desde hace unos meses, o sea que no estaban en la Argentina. O sea que fue directamente acción y reacción. En realidad yo me había enterado de que alguien tenía ese libro entre ojos, porque en la Feria del Libro de Frankfurt del 76, a la que había ido, me encontré con Osvaldo Bayer, que me dijo que el tipo que lo había llamado a la CIDE para decirle que se tenía que ir urgente del país, con lo cual le pagaba un favor que él le había hecho en otros tiempos, le había dicho, porque te das cuenta que acá no pueden estar tipos como vos, porque fíjate los libros que se publican. Y blandió el libro, y Bayer, en la habitación de ese hotel, en la que también estaba Rodolfo Terraño, dijo, me parece que sería prudente que no volvieras. Y desoí el consejo. No sabía todo, pero se sabía bastante entre lo que se publicaba y lo que se contaba. Pero el razonamiento que hice fue de cierta lógica. Van a empezar por las editoriales militantes, seguirán por las semimilitantes y después entraremos los independientes. Pero no sabía que ese orden no era necesariamente el que se iba a seguir. Es decir, creo, como lo dije muchas veces, que eligieron precisamente una editorial mucho menos comprometida, con dueños muy a la vista, donde la decisión editorial era tomada por sus propios dueños, como dicen las lecherías, porque el efecto ejemplificador iba a ser mucho más eficaz. Y allí empezó, o terminó. Nos vinieron a buscar oficialmente con un auto de esos sin identificación, pero que se identificaron como de la policía y sin brutalidad, digamos. Nos tienen que acompañar, bueno, no se podía decir que no. Un día anuncian que nos van a trasladar, lo cual implicaba que eso iba a seguir para siempre. Entonces a mí me llevan a la vieja cárcel de Caseros, no a la nueva que todavía no estaba habilitada en ese momento, y a mi mujer la llevan a Devoto. Durante todo este tiempo no habíamos querido que nuestro hijo, que tenía 2 años y medio, había quedado en casa de unos tíos míos, nos viera, ya en estos establecimientos que todo parecía haber más gente y que los días de visita venían chicos y qué sé yo, empezó a venir y no fue fácil. La vuelta del exilio no fue nada sencilla porque hubo que poner en funcionamiento de nuevo toda una estructura que había estado bastante reducida como en mantenimiento esos años. Los años en que nosotros no estuvimos, la editorial estuvo a cargo de mi madre, mujer con mucho coraje, porque en realidad no era del gremio, no tenía nada que ver con el rubro editorial, que ante las circunstancias se hizo cargo de la empresa y que la mantuvo maravillosamente, como si la manejó como una economía doméstica, con lo cual cuando volvimos lo que encontramos fue una situación económica muy sana que permitía a partir de ahí seguir trabajando. Pero había que revitalizarla. ¿Esto qué significaba? Empezar a producir más libros, reeditar todo lo que había estado prohibido. La época ayudó desde el lado del público, porque la gente estaba ansiosa precisamente por volver a leer y a tener todos esos libros que durante esos años no habían circulado.
después de eso vino los altos y los bajos coherentes con el país, pero en realidad yo considero que para nosotros fueron años de muchísimo crecimiento. El editor consciente cumple un papel social. Eso es lo que yo creo, a eso creo que ha contribuido nuestra editorial en estos 40 años. Formamos parte del movimiento cultural argentino, o hemos contribuido ampliamente a eso. Esa es mi sensación. La muestra por los 40 años de Ediciones de la Flor fue una revolución que si hubiera interna, nuestra personal de los dueños, que si lo hubiéramos imaginado tal vez no la hubiéramos provocado. Detonó la apertura de los archivos, que no son archivos de computadora, son cajas llenas de papeles, y nos abrió nuestra historia personal, que no es poca cosa. Ha sido un altísimo impacto emocional, porque fue traer a la memoria episodios, libros, muchos de los cuales yo los tenía olvidados realmente. Libros agotados hace muchísimo tiempo que desaparecieron de los catálogos vivos, digamos, que tuve que ir al archivo a buscarlos. Y tantísima gente que pasó por la editorial, como colaboradores externos, como parte del equipo interno, traductores, es decir, tantísima gente que muchos ya no están, otros sí, pero fue muy emotivo reencontrarse con esas cosas. Y también una historia del país increíble. Es una actividad la nuestra tan relacionada con lo que pasaba en el país, con la política, con la economía, porque no es un producto, una vestimenta que pasa o no pasa de moda. Lo nuestro es otra historia, es una inserción en la cultura. Y nosotros nos hemos dado gustos, entre comillas, sin pensar mucho en los números. Muchas veces hemos hecho números o he hecho números y lo hemos conversado y hemos dicho, si tenemos ganas de hacerlo. Entonces, es una editorial un poco atípica. La pregunta de por qué y para quién publicamos libros nos la hemos hecho muchas veces, porque ya no es para ganarnos la vida, porque la verdad, como en algún momento dije, con criterios contables y puramente economicistas, podríamos vivir lo que los cálculos actuariales dan como promedio de vida sin hacer libros nuevos, reeditando los que tenemos si los autores mantienen su lealtad con nosotros. Creo que, así como jamás hemos hecho un estudio de mercado, usamos como instrumento de medida del mercado la nariz, el olfato, creo que yo pensé siempre, y aquí sí no puedo hablar en primera del plural, que si un libro me gustaba a mí, iba a haber otros 2000 tarados como yo a los que también le iba a gustar. Y esto de tarados está dicho con el mayor de los respetos, por mí y por los lectores.